Hola, hoy en nuestro espacio de Filosofía CB9 veremos el tema de la filosofía latinoamericana. Los puntos que veremos serán: ¿qué es?, ¿cuál es la problemática?, ¿cuáles son los planeamientos principales latinoamericanistas? Y a continuación comenzaremos a explicarle cada uno de estos puntos previamente mencionados. La filosofía latinoamericana nació con el conflicto acerca de lo propio y lo ajeno, es decir, enfocada en la reflexión sistemática sobre sus problemas y situaciones propias. Es así como necesita descubrir su verdadero ser, sin dejar de lado su historia y sus antepasados, porque sería como renegar de los propios padres, teniendo en cuenta especialmente su realidad cotidiana, su ambiente natural, la aceptación del potencial humano y sus condiciones. Entre las principales características de la filosofía destacan su naturaleza realista y racional, así como su sentido argumentativo, la falta del absolutismo en sus planteamientos y el empleo constante del conocimiento sensible. En nuestros días es de gran importancia reconocer los grandes avances que se han dado en la filosofía latinoamericana, que se enfoca en nuestra realidad cultural, política y social. Esta filosofía ha venido a abrir nuevos espacios para nuestra sociedad, que estaba como cegada debido a las situaciones difíciles. Una de las problemáticas es que algunos pensadores como Juan Bautista Albetti quería que la filosofía latinoamericana respondiera a los retos y problemas de los países. En sí, este proponía que la filosofía americana se postulara básicamente en los problemas concretos, pero como tal, este propósito no se podía, ya que presentaba una filosofía distinta y con diferentes tipos de soluciones. Después de este pensamiento sobresale una nueva filosofía, un nuevo pensamiento, la filosofía de la liberación. Básicamente, este es el saber teórico articulado a la praxis de la liberación de los oprimidos, es decir, que la filosofía es crítica de la opresión y esclarecimiento de la praxis de la liberación. El pensar indígena no fue incorporado al proceso de la filosofía latinoamericana. En sí, el problema de no tener una corriente filosófica propia es que no tenemos un pensamiento característicamente hispanoamericano, ya que nuestros pensadores se han educado. La filosofía latinoamericana, a diferencia de la europea, no tiene una tradición milenaria en la cual basarse, sino que empieza desde cero. Te lleva a cuestionarte incluso a ti mismo y al lugar que ocupas tú como filósofo y a tu pueblo en conjunto al contexto internacional. Principalmente en escuelas europeas, a raíz de esto, la predicción intelectual no tiene rasgos propios ni tiene contornos originales. Una de las soluciones es que la filosofía de nuestros países tuviera autenticidad, es decir, que tuviera autonomía y adecuación del pensamiento a los motivos que inducen a filosofar. Otra de las soluciones es que ésta se basara en cuestiones que pueden ser discutidas, aceptadas o rechazadas por la comunidad racional de los filósofos. Quiere decir que la filosofía latinoamericana, como cualquier filosofía, sea un discurso universal que se base por una parte en lo que podríamos llamar razones o justificaciones racionales. Uno de sus planteamientos era la creación de una sociedad latinoamericana, unida sustentada en el poder moral de cada individuo. La adquisición de valores propios para permitir un diálogo humanístico para reconocer la igualdad en la diferencia y culmina en la liberación. Se trataba de proponer que solo a través del diálogo se encontrara lo que hay similar y común entre el lenguaje y el pensamiento propio. Es así como la filosofía latinoamericana se caracteriza por el discurso de los pensadores interesados, con los problemas del ser, el conocer y el actuar, para forjar concepciones acerca del hombre, las sociedades, las culturas, la naturaleza y el universo, esto con el afán de enriquecer las actividades del humano. Existen filósofos latinoamericanos destacados que han contribuido de forma importante con sus teorías, reflexiones y conocimientos al mundo de la filosofía. Entre ellos destacan Sor Juana Inés de la Cruz, Andrés Bello, Justo Sierra, José Martí, Francisco Romero, entre otros. Sor Juana Inés de la Cruz fue una pensadora mexicana representante de la corriente humanista y fue la primera filósofa en cuestionar la condición de la mujer dentro de la sociedad latinoamericana. Andrés Bello, filósofo y político venezolano, considerado uno de los humanistas más importantes de América Latina, fue maestro de Simón Bolívar y tomó parte del proceso que culminaría en la independencia venezolana.
Justo Sierra, intelectual mexicano, artífice de la Fundación Universidad Nacional de México, actual Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, llamado el Maestro de América, título otorgado por varias universidades latinoamericanas, uno de los pensadores más influyentes en la historia moderna de México. Francisco Romero inició la generación de fundadores que reunió filósofos activos alrededor de 1910 y que fueron formados en el positivismo, al que finalmente se rebelaron. Nació en Sevilla, pero emigró a temprana edad a Argentina y fue ahí donde realizó su obra filosófica. Propuso en 1940 el término normalidad filosófica, al nombrar el ejército de la filosofía como función ordinaria de la cultura en América Latina. El estudio de la filosofía latinoamericana es hoy por hoy, siguiendo con la categorización de Romero, algo muy habitual en algunos lugares del continente donde dicho trabajo se ha generalizado, digamos que allí se ha normalizado, en el sentido de que al dedicarse a ella se ha incorporado como una actividad ordinaria a lo común vida del espíritu. Se ha ido consolidando hasta pasar a ser uno de los asuntos habituales del común ejercicio intelectual. Es tanto así que la filosofía latinoamericana incluso ha trascendido los límites del continente. Los griegos elaboran su filosofía a partir de situaciones políticas oscuras e influenciados por la mitología de antiguas culturas. Su trabajo era un intento de comprender la realidad en la que vivían, así como la búsqueda de formas ideales de la organización social.